Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar el tema principios, mecanismos y procedimiento de la democracia. Primeramente vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la democracia. Este tema ya lo habías visto en primer grado y te diste cuenta que de todos los sistemas políticos que han existido a lo largo de la historia, la democracia es uno de los que trata de respetar y promover la libertad humana, los derechos de todos, la tolerancia, la igualdad ante la ley, la justicia y busca el bienestar del conjunto de la población. En otras palabras, viene a ser lo opuesto de lo que son las dictaduras. Pero para recordar un poquito, vamos a enfocarnos a lo que es el contexto en el que nosotros vivimos. Vamos a recordar un poco de la historia de la democracia en nuestro país. El proceso democrático de México es inseparable de su integración como república independiente. Los derechos individuales, políticos y sociales plasmados en las constituciones de 1824, 1857 y 1917 emanaron de movimientos insurgentes, guerras civiles, luchas por la soberanía y revoluciones. Movidos por el anhelo de autonomía, los criollos de clase media, el bajo clero de la Nueva España y un ejército de labradores detonaron el movimiento de independencia que duró de 1810 a 1821. Con José María Morelos y Pavón, la rebelión adoptó un marcado carácter social. La Constitución de Apatzingán de 1814 prohibió la esclavitud y proclamó el principio de la soberanía popular. Abolida la fugaz monarquía de Agustín de Iturbide, la Constitución de 1824 estableció la República Federal. La combinación de estados autónomos con un poder legislativo fuerte y un ejecutivo débil, pero con facultades extraordinarias, desembocó en la inestabilidad política. La Constitución de 1824 establecía un intrincado sistema de elecciones indirectas mediante el cual los ciudadanos votaban por electores que a su vez elegían autoridades. En aquel entonces, solo eran reconocidos como ciudadanos con derecho al voto quienes sabían leer y escribir, es decir, un porcentaje muy reducido de la población. Entre 1824 y 1867, México sufrió gobiernos frágiles e insolventes, cuartelazos y golpes de Estado, dictaduras, la invasión de Estados Unidos y la mutilación de más de la mitad de su territorio. También sufrió la Guerra de Reforma, que enfrentó a liberales y conservadores, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. La Constitución Liberal de 1857 había proclamado a México como una república representativa, liberado y puesto en venta los bienes del clero e incorporado por primera vez un capítulo que consagraba los derechos del hombre. En 1867, una vez consumada la victoria de los liberales sobre el imperio y sus aliados conservadores, se restauró la república y Benito Juárez fue elegido presidente por tercera vez. Los liberales pugnaban por las libertades de asociación, de trabajo, de credo y de prensa, la participación popular, el federalismo y el equilibrio de poderes. Sin embargo, la adversa situación económica y una población mayoritariamente analfabeta y rural impidieron llevar adelante el ambicioso proyecto liberal. Porfirio Díaz llegó a la presidencia en 1877 y después de un breve periodo de 4 años se reeligió una y otra vez hasta 1910. Díaz pacificó el país y lo encaminó hacia el progreso económico ansiado por los liberales, pero suprimió las libertades políticas. Los ciudadanos votaban, siempre de modo indirecto, pero en la práctica no elegían, y el Congreso aprobaba sin chistar las decisiones del Poder Ejecutivo. El programa porfirista, de poca política y mucha administración, fue rechazado por demócratas como Francisco I. Madero, quien se postuló como candidato opositor a la presidencia de la República, proponiendo la restauración de las libertades civiles y políticas de la Constitución
de 1857. En los comicios de 1910, Porfirio Díaz aplastó a Francisco I. Madero y este se levantó en armas con la misma divisa que más de 30 años antes había enarbolado Díaz: sufragio efectivo, no reelección. Después de las primeras derrotas del Ejército Federal, Díaz abandonó el poder y Madero alcanzó la presidencia de la República en las primeras elecciones federales directas y democráticas de la historia nacional. Su gobierno, respetuoso de las libertades políticas y los derechos civiles, fue sangrientamente interrumpido por Victoriano Huerta, jefe del Ejército Federal. Una vez derrotado Huerta, sobrevino la lucha entre las facciones revolucionarias que concluyó con el triunfo del Ejército Constitucionalista. Durante el breve mandato maderista, habían surgido demandas que cobraron vigor en los siguientes años. Caudillos, ideólogos y grupos revolucionarios, apoyados por campesinos y trabajadores, exigieron la restitución de tierras y el fraccionamiento de los latifundios, la supresión de las tiendas de raya y el pago de salarios en efectivo, la jornada laboral de 8 horas y el descanso dominical, entre las más insistentes. Las demandas educativas, agrarias y laborales de los revolucionarios quedaron plasmadas en los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución de 1917, una de las primeras con contenido social del mundo. El artículo 3 estableció la enseñanza laica y prohibió la religiosa. El artículo 27 reservó para la nación la propiedad de tierras y aguas. El artículo 123 consagró el derecho de asociación de patrones y trabajadores y fijó la jornada laboral de 8 horas. La Constitución de 1917 reconoció las libertades individuales y en su parte orgánica consagró la República Federal, representativa y popular. Prohibió la reelección del presidente de la República y reconoció el municipio libre. La resistencia de la Iglesia Católica al nuevo orden constitucional originó la Guerra Cristera, que asoló el occidente del país entre 1926 y 1929. El horizonte democrático y social imaginado por los constitucionalistas de 1917 no cristalizó. Formalmente democrático, republicano y federal, México era en los hechos una pirámide cuya cabeza, el presidente, ejercía facultades constitucionales y metaconstitucionales, sofocaba la división de poderes, impedía elecciones libres y reprimía los brotes de insatisfacción social. Los retos impuestos a la construcción social, política y económica eran muchos y de gran complejidad. En 1928, el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, aglutinó a muy diversas corrientes en el Partido Nacional Revolucionario, que con distintos nombres dominaría la política nacional en los siguientes 72 años. Lázaro Cárdenas vigorizó la base popular del nuevo régimen, emprendió una profunda reforma agraria, amplió los derechos laborales y expropió la industria petrolera. Este programa nacionalista revolucionario fue apoyado por los obreros y los campesinos, organizados en corporaciones subordinadas al partido oficial. José Vasconcelos, en 1929, Juan Andreu Almazán, en 1940, Miguel Enríquez Guzmán, en 1946, y Ezequiel Padilla, en 1952, se postularon como candidatos opositores a la presidencia de la República y suscitaron el apoyo de sectores urbanos, pero fueron avasallados por el partido oficial. El Estado presidencialista hizo de la política un ámbito casi exclusivo de la llamada familia revolucionaria, pero concedió autonomía considerable a la vida económica, social, religiosa y cultural. La formación política más antigua del país, el Partido Comunista Mexicano, vivía en la clandestinidad, mientras que el PAN, partido de filiación católica, fundado en 1939, denunciaba la incongruencia e inmoralidad del régimen y se resignaba a competir en condiciones inequitativas.
En 1953 se concedió el voto a las mujeres, pero los comicios siguieron careciendo de esa condición esencial de la democracia, la certidumbre. Entre 1940 y 1968, con pequeñas interrupciones, México vivió un periodo de prosperidad económica y estabilidad política. Pero no cesó de crecer la divergencia entre un orden cerrado y una sociedad cada vez más plural. En 1958, el sindicato ferrocarrilero, apoyado por telegrafistas y maestros, se enfrentó al gobierno exigiendo independencia y mejoría salarial, y fue reprimido. En 1968, el vigoroso movimiento estudiantil desnudó el autoritarismo del régimen y el conservadurismo de las costumbres sociales. Las masacres del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 originaron diversos movimientos sociales, así como guerrillas urbanas y rurales que fueron aniquiladas por la policía. El sistema reparó en la necesidad de impulsar reformas que permitieran un juego más democrático y la inclusión de fuerzas de izquierda independiente como el Partido Comunista Mexicano. En 1978 dio principio un ciclo de reformas políticas que dio lugar a la fundación del Instituto Federal Electoral en 1990 y culminó en 1996. En ese proceso, el Estado, los partidos políticos y los ciudadanos delinearon las instituciones y leyes propias de un sistema electoral moderno, encabezado por un órgano autónomo. La conquista de la democracia electoral no hubiera sido posible sin las tenaces luchas sociales, civiles y partidarias de muchos años. La crítica de lúcidos intelectuales y periodistas y el empeño democrático de líderes como Manuel Gómez Morín, Jesús Reyes Heroles, Heberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas. La alternancia en los gobiernos de los estados y los municipios, un fenómeno creciente desde finales de los 80s, culminó en 2000 con la elección del primer presidente de la República salido de la oposición. El dilatado y complejo proceso de transición democrática del país, iniciado décadas atrás, ha desembocado en elecciones cada vez más limpias. Los ciudadanos han aprendido a elegir a sus representantes, los antiguos partidos de oposición a gobernar y el partido hegemónico de antaño a perder y ganar elecciones. En 1988, ese partido gobernaba el 98% de los municipios. En el 2000, el 70% de los mexicanos ya habían sido gobernados por uno o más de los partidos de oposición. En 2006, se celebraron las elecciones presidenciales más competidas de la historia de México, y el descontento de un considerable sector de la población desencadenó nuevas reformas al sistema electoral que prohibieron la propaganda política financiada por particulares y dejaron la contratación de la propaganda electrónica en manos del IFE. Durante 200 años, los mexicanos han venido plasmando en sus constituciones un proyecto de país democrático, republicano e igualitario que permanece incumplido. Hoy, México vive en democracia electoral y persevera en la extensión de los derechos individuales y políticos, pero todavía no logra un Estado de Derecho robusto. Un número considerable de ciudadanos, en particular indígenas, mujeres y pobres, sufren la violación de sus derechos humanos. Y pese a los problemas de combate a la pobreza, la vigencia plena de los derechos sociales continúa siendo una aspiración. Sin embargo, si los mexicanos quieren acortar la distancia entre los principios y la realidad, su camino no puede ser otro que el de la democracia.
Entonces, como observaron chicos en el video, la democracia es algo que ha venido evolucionando a través de la historia de México, desde los movimientos de independencia, revolución, hasta nuestros días. Y la democracia pues es algo que se ha constituido a través de luchas, de grandes esfuerzos para lo que nosotros disfrutamos el día de hoy. Gracias al régimen democrático, los gobernados históricamente pasaron de ser súbditos obligados a callar y obedecer a ser personas que ya tenemos la facultad de preguntar esas órdenes o de cuestionarla. Ahora podemos participar en la conducción de los asuntos públicos que nos interesan, o incumben como miembros de la comunidad, o bien también ser parte de la promulgación y la revocación de leyes por sí mismos a través de sus representantes. Ojo con esto. Nosotros como pueblo no podemos promulgar una ley, no podemos revocar una ley, pero sí podemos ser parte importante para que en este caso nuestros representantes, diputados o senadores, les toque realizar esta parte. Este espíritu es el que nos permite reconocer los principios básicos de la democracia, de los cuales vamos a hablar a continuación. Los principios básicos de la democracia son los siguientes: la decisión de las mayorías y respeto a las minorías, que dice que el poder recae en el pueblo, que no es entendido como la mayoría de los ciudadanos, sino como el conjunto de la ciudadanía, es decir, las decisiones democráticas son mayoritarias, pero la mayoría no tiene derecho a violar los derechos de las minorías ni a imponerles algún tipo de discriminación política. Segundo, igualdad ante la ley. Significa que todos debemos ser tratados de manera igualitaria, que nadie debe ser tratado discriminatoriamente, aunque también de manera equitativa, es decir, igualando derechos y oportunidades. Acuérdate que no es lo mismo igualdad y equidad. Vigencia efectiva de los derechos humanos. Los derechos humanos se aplican para todos los individuos, independientemente de su origen nacional, étnico, sexo, orientación sexual, ideas, creencias, condición socioeconómica, etc. Siguiente, existencia del Estado de Derecho. Requiere que las autoridades observen estrictamente las leyes que la ciudadanía se ha dado para su convivencia. No puede haber una convivencia armónica donde no hay un Estado de Derecho, y por eso es importante el respetar las leyes. Para que exista un Estado de Derecho, se deben de respetar las leyes. Penúltimo, libertad. Permite conducir nuestra propia vida de manera plena, sin interferencia de las autoridades ni de nadie, con la única condición que se respete la ley. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Ser libre no significa hacer lo que yo quiera. Ser libre significa hacer las cosas que yo quiero, pero siempre al margen de la ley. En otras palabras, que siempre respetando las leyes. ¿Sí? Tolerancia, que es el respetar el modo de vivir de otras personas, por mucho que te moleste, siempre y cuando no viole la ley, o en este caso no te afecte a ti. Debes de respetar siempre a las demás personas. Estos son los principios de la democracia. La democracia se vale de determinados procedimientos que contribuyen a garantizar su aplicación y el ejercicio en la sociedad. El primero de ellos es la participación activa de todos los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que para impedir que la sociedad sea conducida por reyes, gobernantes, caudillos o caciques. Recuerda que un cacique es aquella autoridad que en un pueblo imponía su ley por encima de la misma. Siempre se debe permitir que todos los ciudadanos participen activamente. Segundo, respeto a los derechos de cada persona, que implica vigilar que nadie, ni las autoridades, ni la iglesia, ni los poderosos económicamente, ni las mayorías, ni la colectividad estén por encima de los derechos de cada individuo. Y por último, el diálogo, que es una herramienta que nos permite llegar a acuerdos, comunicar ideas y experiencias, así como fomentar la confianza de los involucrados. Y si nosotros aprendemos a utilizar el diálogo como una herramienta de la democracia, es una herramienta que nos va a ayudar a evitar los conflictos. Observa la siguiente imagen. Todos los dictadores te dirían: la democracia es el peor de los sistemas. ¿Por qué? Porque no les permite hacer lo que ellos quieren.
Vamos a terminar con esta clase analizando lo que son los mecanismos de la democracia, que son la elección, la creación y revocación de leyes, la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum y la consulta ciudadana. Cada uno de ellos son mecanismos para hacer valer la democracia. El primero de ellos, la elección, es aquel por la que los ciudadanos eligen libremente a quién los va a gobernar. La creación y revocación de leyes. Nosotros empezamos primeramente rigiéndonos por unos artículos que fueron creados en 1917 en la Constitución que se firmó en la ciudad de Querétaro. Obviamente que los tiempos han evolucionado y han cambiado, y aquellos artículos que en un principio sirvieron y se crearon en otra época histórica de nuestro país, puede ser que ya no sean vigentes o que ya no funcionen en la actualidad. No cualquier persona puede crear, revocar o reformar una ley. En este caso, los diputados y senadores son los encargados de la creación y revocación de leyes. Tercero, iniciativa popular. Es un derecho que tienen los ciudadanos para iniciar leyes ante el Congreso. ¿Qué quiere decir? Yo propongo una ley, se la lleva a mi representante y él es el que se encarga de ser mi voz y voto en las distintas tribunas electorales. El plebiscito, que estos tres últimos herramientas democráticas, perdón, son recursos que en México apenas se empiezan a observar, pero que en otros países han sido factores tan importantes como por ejemplo la primavera árabe, que a través del plebiscito, el referéndum y la consulta ciudadana han cambiado la forma de gobernar y cómo son gobernados otras naciones. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El plebiscito. Los ciudadanos expresan su aprobación o rechazo a un acto o decisión de una autoridad, considerados trascendentales para la vida pública o el interés social. El referéndum. Procedimiento por el que los ciudadanos expresan su aprobación o rechazo a leyes, decretos, reglamentos, órdenes, acuerdo, etc. Y este último, que es el que se ha utilizado en los últimos tiempos en nuestro país, los ciudadanos votan para ejercer su derecho a expresar una opinión respecto a uno o más temas de trascendencia social. Recuerda por ahí la consulta ciudadana que hubo para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en lugar del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Se realizó una consulta ciudadana, pues que obviamente sí dejó muchas cosas que desear, porque en una consulta ciudadana pues obviamente se debe tomar en cuenta a todos los ciudadanos. Y realmente esta consulta ciudadana que se hizo solamente se hizo focalizada en ciertas partes del país. Cuando una consulta ciudadana, un referéndum, un plebiscito quieren que tenga valor e importancia, se debe tomar en cuenta a toda la ciudadanía. Bueno, fíjate lo que vas a hacer ahora. Esta tablita que tienes aquí, te la voy a crear ahorita en un documento de Word. Únicamente lo que yo quiero que hagas es que vas a ejemplificar con situaciones reales la aplicación de estos mecanismos en la sociedad democrática en la que vivimos. En otras palabras, ¿qué te quiero decir? Ponme un ejemplo de cada uno de ellos en la sociedad donde vivimos. Por ejemplo, te voy a poner, casi siempre ponemos como ejemplo el más sencillo, elección. Aquí me vas a poner, por ejemplo, el caso, elección de gobernante, de gobernador o presidente de la República. Y así quiero que me vayas llenando el cuadro con un ejemplo de cada uno de ellos. Este va a ser el producto que me vas a entregar para esta actividad. Y te vuelvo a recordar, las entregas jóvenes en tiempo y forma. Te recuerdo que ya no estoy dando la oportunidad de entregar trabajos fuera de tiempo. Organízate, que no estamos con las prisas de que la aplicación no me abrió, que la aplicación se me bloqueó, etc, etc. Quien quiere hacer las cosas las hace bien. Obviamente que no estamos eh, exentos, perdón, de tener alguna complicación, pero las cosas se complican más cuando las dejo para último momento. Muy bien. ¿Qué más? Ah, se me olvidaba. Para el día de mañana jueves voy a adelantar las actividades del viernes. Las actividades de educación financiera están programadas para el jueves 21, de tal manera que a mí el día viernes me vas a dar oportunidad de cerrar tus trabajos y que el día viernes por la tarde ya tengas tus calificaciones.
porque pues ya estamos en una parte muy importante donde se están definiendo calificaciones del tercer trimestre y tenemos que tener todo en tiempo y forma. Bueno, cualquier duda, inquietud, pregunta relativa al trabajo, sabes que te puedes comunicar por teléfono, sabes que me puedes enviar un mensaje. Las maneras de comunicarse están abiertas, lo demás depende de ti. Que tengas un buen día. Hasta luego.